Hola, mi nombre es María Alejandra Cadavid y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del libro El hombre más rico de Babilonia por George Clason. Quiero iniciar diciendo que es un libro maravilloso, que a pesar de ser un libro que data algunos años atrás, sigue siendo un libro que nos permite digestionar la información muy fácil, que tiene algunos consejos maravillosos que a partir de nuestras decisiones nos van a permitir sortear mejor nuestro futuro y nuestra estabilidad económica. Voy a contextualizarlos un poco. Es un libro que contiene algunas historias de ciudadanos de Babilonia y nos permite ver cómo sortearon todas sus dificultades económicas o todos sus problemas y empezaron a ser personas exitosas y a tener una estabilidad o por lo menos a ser personas libres, puesto algunas de estas son de esclavos de la época. Bueno, la historia inicia contándonos cómo dos mejores amigos no estaban en una buena situación económica, estaban trabajando demasiado, empezaron a tener problemas emocionales y empiezan a tener sueños y a fantasear de cómo sería tener una vida como la que tenían ante sus ojos, pues eran personas que estaban muy cerca al palacio y veían constantemente cómo los lujos y cómo el agua y cómo los esclavos pasaban hacia el rey. Es ahí cuando empiezan y van en busca de un consejo o de una ayuda y encuentran así a uno de sus amigos de la escuela que, a pesar de haber nacido bajo las mismas condiciones que ellos, salió adelante y se convirtió en el hombre más rico de Babilonia. La historia de este me resulta un poco curiosa y por ende les voy a hacer como una pequeña introducción. El hombre no era rico. El hombre era un hombre trabajador, de clase normal, como lo eran las otras dos personas mencionadas anteriormente, pero este empieza en busca de un consejo y de cómo sortear un mejor futuro, no solamente para él, sino también para su familia. Es ahí cuando le pide consejo a una de las personas más ricas de ese entonces, el cual le dice que tiene que empezar como a trabajar en pro de sí y empezar a buscar cómo no solamente ganar y gastar inmediatamente, sino cómo poner a trabajar esas ganancias y esos ahorros. Es ahí cuando entramos en la teoría del 10%, que es una de las teorías más importantes que tiene este libro, la cual consiste en que de lo que ganamos guardemos por lo menos un 10%, si es posible guardar más, para en un futuro tener como otra rentabilidad, que en este caso se va a ponerlo a trabajar a largo o a corto plazo según las necesidades de la persona en sí. Él empieza a contarnos un poco de su historia y de cómo llegó a ser el hombre más rico de Babilonia. Y nos hace muy claro que el consejo de las personas sabias y que no son malintencionadas puede sortearnos gran parte de nuestro futuro. Es decir, él tuvo muchos tapujos que no voy a entrar en detalles porque realmente es muy interesante leerlos por sí mismos, pero tuvo algunos problemas con personas que lo estafaron, con negocios que la verdad no eran muy rentables, pero tarde que temprano de sus caídas fue aprendiendo y así se construyó. También me parece muy curioso cómo nos plasman y nos contextualizan un poco con los sucesos de la época, como era la esclavitud, y cómo las personas trabajaban arduamente para así poder sobrellevar todos estos problemas, pagar por sí mismos y ser personas libres. Y más adelante tener una buena estabilidad económica o por lo menos poder trabajar bajo sus propias como leyes. Me parece maravilloso también el contexto en el que empiezan a hablar de que no solamente se preocupaban por sí mismos, sino que también empezaron a educar a sus familias, como lo hace el amigo, que empieza a educar a su hijo y empieza a enseñarle las leyes y como todas las normas que debía tener para sobrellevar una buena economía. La historia del hijo es básicamente lo que pasa hoy en día con la sociedad, y es que le da el dinero y le da las leyes, pero realmente él se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos y no les da un buen uso, lo que hace que él luego lea las leyes, les preste atención, las interiorice y empiece en busca de cómo devolverle esto a su padre y duplicarlo, lo cual logra exitosamente y vuelve a su casa. Y no solamente creo que llegó con la satisfacción económica, sino que también la satisfacción personal de haber trabajado y lograr que su padre se sintiera orgulloso de él, y supongo que él también se debía sentir muy orgulloso. También les quiero hablar un poco acerca de que así como existen los mandamientos para el comportamiento humano, también existen los mandamientos para el uso de la economía. Y me parece algo realmente importante empezar a analizar y tener todo bajo un orden específico que en un futuro nos pueda beneficiar y no nos perjudique. Pongo ejemplos de la vida real.
La mayoría de las personas jóvenes que tienen una buena estabilidad económica van a buscar inversión, pero no interiorizan ni buscan los riesgos que puede tener uno de estos proyectos en los que se va a invertir su dinero, lo que va a hacer que en algún momento le dé una buena actividad económica, pero luego se pasme, puesto no analizaron los riesgos. Y como nos lo plasmaban en el libro, muchas veces es tener beneficios constantes bajo poco riesgo y no tanto beneficio en dinero, a tener un buen beneficio en dinero, pero una gran cantidad de perjuicios que más adelante nos van a hacer perder inclusive nuestro dinero. También podemos hablar un poco acerca de cómo planificar las cosas nos sirve, de tener un plan, de saber cómo vamos a iniciar y cuáles serían las rentabilidades en un futuro. Como joven me planteo mucho el hecho de lo del 10%, puesto es algo que realmente nosotros con las mentes y como con lo que nos ha formado la sociedad no vamos a llegar a entender si realmente no nos informamos. A lo que me refiero es que realmente nosotros pensamos en satisfacer nuestras necesidades momentáneas, pero no pensamos en qué va a pasar en un futuro, no pensamos más allá de, entonces es algo que realmente nos perjudica demasiado. Les voy a dar mi opinión acerca del libro, qué pienso y pues más o menos como cuál fue mi opinión frente a él después de leerlo. La verdad no me considero la persona que más sabe acerca del tema, pero me parece que informarse de esta manera es algo maravilloso, puesto podemos empezar a abrir nuestros ojos y empezar a planificar un futuro donde no vamos a tener que sortear tantos problemas como lo han tenido que hacer estas personas, sino que ya vamos a ser más conscientes de las actitudes y de las acciones que debemos tomar frente a algo. Como segundo, me parece que debemos ser muy agradecidos y de que debemos pensar más allá de lo material y empezar a pensar en lo espiritual. Porque realmente si nos centramos siempre en una economía vacía, no vamos a tener expectativas y en algún futuro no vamos a llegar a llenar realmente como lo que queríamos hacer. Más allá de ir en el dinero, es buscar la felicidad y un bienestar, no solamente propio, sino también como global. A lo que voy con esto es que el libro me hizo interiorizar mucho que no podemos pensar en una economía grupal si realmente no tenemos una economía individual. Entonces es empezar a buscar una estabilidad que nos permite ayudar a otras personas a que estén estables y que en un punto no tengamos que ser nosotros esclavos de otra persona, sino que nosotros podamos poner a trabajar a favor de nuestras cosas. Como otro punto, trabajar que me parece muy interesante y que me generó es que nunca es tarde para emprender, pero emprender desde el conocimiento, emprender desde la sabiduría y emprender desde lo que en realidad quiero y en lo que en realidad me va a beneficiar en un futuro. Buscar el consejo de las personas que tienen conocimiento nunca va a ser algo malo. Y aunque algunas veces suene un poco extraño, la verdad es que es necesario, porque son personas que de una u otra manera ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando y nos van a hablar desde sus conocimientos. Eso sí, tenemos que buscar personas que nos hablen desde la verdad y desde el corazón y no desde un beneficio para ellos, porque realmente siempre van a haber personas malintencionadas. Y como último punto a hablar al respecto, me parece muy interesante que creemos esa cultura económica desde que estamos pequeños, desde que los jóvenes sean conscientes de lo que tienen que hacer, van a empezar a trabajar por un futuro mucho más conscientemente y con una idealización más certera. Entonces me parece que dejemos el tabú de que solamente se puede hablar de economía con las personas que tienen conocimiento y empecemos a realmente generar conciencia económica, porque me parece que es algo que realmente hemos dejado mucho a un lado y que hemos estereotipado demasiado. Entonces nunca es tarde para emprender y nunca es tarde para aprender acerca de la economía. Y sí, yo pienso que es un libro sumamente interesante, que en algún momento de nuestra vida todos tenemos que leer, ojalá sea pronto como lo hice yo, porque es un libro que más allá de enseñarnos cosas, nos deja las cosas a nuestro propio criterio y me parece algo maravilloso. Entonces lo recomendaría sin pensarlo dos veces. La verdad me parece que es un libro súper apto para las mentes jóvenes y para las mentes que quieran emprender y sacar su futuro adelante. Y sí, eso es todo. Muchísimas gracias.